registración de declaratorias de herederos o testamentos sin que medie partición, subsistencia de la comunidad hereditaria. Actividad organizada por el Poder Judicial de Neuquén, en conjunto con el Colegio de Escribanos de la provincia de Neuquén y con la colaboración del Instituto de Derecho Registral del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén. Agradeciendo, por supuesto, la presencia en esta oportunidad de integrantes del Poder Judicial, abogados y escribanos de las matrículas, a todos muchas gracias por su participación. A continuación vamos a pedir que se den unas palabras, en primer lugar, al asesor académico del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén, doctor Eduardo Sepúlveda. Bueno, buenas tardes. Muy breve para que den comienzo a esta excelente exposición que se va a dar en unos minutos más. De parte de nuestro colegio es un gusto poder hacer una actividad interdisciplinaria con las instituciones que se han mencionado. No es la única, seguramente seguiremos haciendo algunas más. Lo bueno de nuestra institución es decir que a través de los institutos de estudios que se han formado en estos últimos 3 años, que son alrededor de 16, se han generado alrededor de 90 actividades académicas de todo este ciclo. De manera que la vida académica de nuestro colegio es muy importante y principalmente gracias a los institutos de estudio. Y en esta ocasión creo que el Instituto de Derecho Registral ha hecho un excelente desarrollo académico, por lo tanto estimamos que esta actividad de hoy va a llevar a que surjan algunas inquietudes para hacer otros desarrollos a futuro. De hecho, esta actividad puntual, hay colegas, tanto abogados, escribanos como funcionarios del Poder Judicial, que no pudieron concurrir porque se nos llenó la sala. Así que vamos a comprometer posiblemente, si las escribanas están de acuerdo, a mediano plazo de poder repetirla. Así que bueno, bienvenido a nuestra casa, estamos a disposición a seguir capacitándonos para que les sirva como herramienta de desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sepúlveda. Y ahora sí vamos a invitar a que dirija unas palabras y hará las presentaciones correspondientes a la presidenta del Colegio de Escribanos de la provincia de Neuquén, escribana Ileana Labrín. No van a aplaudir porque me da vergüenza. No, el Colegio de Escribanos va a participar. Eso es lo que estábamos hablando antes. Agradecemos al Poder Judicial, especialmente al área de capacitación, que tuvimos un apoyo importantísimo. Agradecemos a la directora del registro de la provincia de Neuquén, quien es la que hizo la propuesta, y obviamente la escribana Cecilia Platesi, herrero de Platesi, que hace abogada en la Universidad de Buenos Aires en 1986, es escribana de registro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde 1988, miembro del Instituto de Derecho Civil del Colegio Escribano de la Ciudad de Buenos Aires desde 1992. Ella puso los años, ¿no? Se lo hizo a propósito. Ejerció el cargo de secretaria del Colegio Escribano periodos 2009-2011 y de presidente 2013-2015, y actualmente ocupa el cargo de directora a cargo de la Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El Colegio de Escribanos de Neuquén, a partir de la entrada en vigencia del nuevo código, es que está en campaña de poder ir preparándonos en esto de, tuvimos un código muchos años, tenemos un código de 4 años, 4 años. Así que es importante para nosotros y coparticipar con el Colegio de Abogados y también con el Poder Judicial para que entre todos podamos ir introduciéndonos en esta nueva reforma. Así que muchas gracias por asistir y por acompañarnos. Me olvidé mencionar, que es muy importante, agradecerles a la responsable de la Escuela de Capacitación, Lorena Spickerman,
y a la directora del instituto, a Natalia dos Santos Almeida, que son las personas que realmente trabajan y no quería dejar de mencionarlas. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí, vamos a dejarlos en manos de quienes saben. Así que adelante, escribana. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la presencia. En principio, Parece que no se oye. Estamos llamando a alguien. Llegó alguien. Bueno, la idea de este coloquio, de este encuentro, es repasar en principio cuáles son los efectos de la inscripción de la declaratoria de herederos y la trascendencia jurídica que tiene la partición en el proceso sucesorio. Todo ello además teniendo en cuenta que han existido distintas posturas doctrinarias opuestas en cuanto a los efectos de la inscripción de la declaratoria de herederos, y con la nueva normativa del Código Civil y Comercial se han zanjado esas diferencias. En principio, las posturas doctrinarias opuestas, no vamos a entrarnos demasiado en ese análisis porque la pretensión de esta charla es ir más bien a las cuestiones prácticas que a extendernos en cuestiones doctrinarias, pero en principio, así en rasgos muy gruesos, podríamos decir que quienes asignaban a la inscripción de la declaratoria de herederos los efectos similares lo asimilaban a la inscripción de un condominio, y quienes decían que la inscripción de la declaratoria de herederos simplemente tenía efectos meramente publicitarios. En principio, entre muchos argumentos, pero quienes sostenían que la similitud entre la inscripción de la declaratoria de herederos y el condominio, entre otros argumentos, se basaba, por ejemplo, en decir que el causante era titular de un derecho de dominio y por lo tanto sus sucesores no podían recibir un derecho diverso al que tenía su titular. Solamente la única diferencia era que quedaba en cabeza de varias personas. Por lo tanto, estábamos frente, si el titular era titular de un derecho real de dominio, ahora quedaba en cabeza de varias personas, por lo tanto, estábamos frente a un condominio. Esa fue la línea que siguió históricamente el registro de Capital Federal, el registro de la Provincia de Buenos Aires, otros tantos registros del interior del país, y también el registro de la Provincia de Neuquén, que siempre estuvo alineado. Además, no nos olvidemos que nosotros, cuando éramos territorio nacional, todas nuestras inscripciones se hacían en capital, por lo tanto, cuando recibimos todas esas inscripciones, seguimos, en principio, con ese alineamiento, y eso hizo que, en general, siempre hemos seguido los criterios y las tendencias que marca Capital Federal. La otra postura decía que de ninguna manera la inscripción podía asimilarse a un condominio, porque simplemente, primero, que el condominio se constituye por la ley, por el contrato, de ninguna manera la inscripción de la declaratoria de herederos podía asimilarse a eso, porque era simplemente la intención de publicitar que el titular dominial había fallecido y quiénes eran sus herederos, los sucesores que habían obtenido una declaratoria de heredero. Y que en realidad otra de las posturas decía que por el transcurso del tiempo con que se había inscrito, la prolongación en el tiempo que hacía que tuviera esa inscripción, podía ser que se asimilara a un condominio. Eso surge de la nota del artículo, yo estoy mal para el artículo 2675 del Código Civil anterior. La nota de ese artículo decía, porque bueno, la nota era el artículo que hablaba del condominio, y decía que el condominio se constituye por contrato, por la ley o por los actos de última voluntad. Entonces, la nota decía que se asimilaba, como en los casos de los bienes gananciales o de los que se prolonguen en el tiempo.
Salterini era muy crítico de esta postura porque decía que el mero transcurso del tiempo de ninguna manera podía darle una energía tal a la descripción de la declaratoria para convertirla en un condominio, y además era más que no se podía saber ni cuál era el plazo que se podía considerar como era el que podía dar ese valor a la inscripción de la declaratoria. Bueno, pero no es la idea extendernos en esto, la cuestión es que hoy en día tenemos el artículo del Código Civil del 2363 que claramente dice que la indivisión hereditaria solo cesa con la partición. Y si la partición incluye bienes registrables, son oponibles a terceros a partir de la inscripción en los respectivos registros. Por lo tanto, a partir de esa norma, digamos que claramente se zanjan estas diferencias, ya no hay mucho para discutir, y el registro de Capital Federal, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cruzó el Rubicón, luego de un análisis bastante profundo que hicieron del tema, y la directora dictó la disposición técnico-registral 7 del 2016, y ya además ya ha entrado en práctica, ya que han transcurrido unos añitos desde que está vigente, y por eso la convocamos para que previo al registro de también ese paso, que en algún momento vamos a dar, nos pueda comentar cómo ha sido la aplicación de la técnica registral, y sobre todo es muy interesante porque ya tienen fallos que se han motivado a raíz de la aplicación de la técnica registral. Así que, bueno, le cedo la palabra a la escribana. ¿Tengo que apretar ahora? Hola, ¿me oyen? Ahí estamos llamando de vuelta. Hola. Los oigo y empiezo a sonar el celular. Bueno, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Un gusto estar acá. Gracias al Poder Judicial, a la directora del registro y a la presidenta del Colegio de Escribanos. Les agradezco. La verdad que es lindo compartir experiencias que además creemos que son positivas. Habíamos comenzado hablando con Laura de limitarnos a las 7 del 2016 y a la experiencia que atravesó la Capital Federal. Hablo de Capital Federal porque como directora del registro de la Capital Federal, ustedes saben que hay una particularidad del registro de la Capital, registra inmuebles de la Ciudad de Buenos Aires, pero por temas políticos seguimos dependiendo del Ministerio de Justicia de la Nación. Entonces, no puedo titular registro de la propiedad inmueble en la Ciudad de Buenos Aires porque si no después me van a tirar las orejas del Ministerio de Justicia de la Nación hasta que no haya traspaso efectivo de competencias a la ciudad. Lo cierto es que cuando empezamos hablando del enfoque para esta charla, nos entusiasmamos con el Poder Judicial de hablar de todas las DTR que se causaron a partir del año 2016, porque el registro de la propiedad de capital no había hecho ningún ajuste más que el de derecho de superficie. Y había hecho una única DTR, y la realidad es que había una enorme incertidumbre en el Poder Judicial de la Nación, Capital Federal, que en definitiva estaban realmente con indefiniciones de cómo interpretar las normas del Código Civil en relación a la registración y modificaciones que había traído el nuevo código, y en especial temas puntuales con la declaratoria de la inscripción de la declaratoria de herederos. Lo cierto es que a partir de estas conversaciones yo me entusiasmé y les traje no solamente todas las disposiciones, sino los procesos de modernización, pero me parece que lo vamos a dejar para otra oportunidad, porque esto ya en sí mismo, el tema que convoca especialmente lleva tiempo y no me quiero alargar. Con lo cual, si les parece, todas estas, que además son, esto es la antítesis de lo que hay que hacer en un PowerPoint, porque nadie lee nada y hay mucho texto, pero no importa. Perdónenme. Vamos a las 7 del 2016. Les quiero contar un poco la historia anterior, porque en la Ciudad de Buenos Aires habíamos tenido los escribanos, yo también soy escribana y es compatible en la Ciudad de Buenos Aires seguir el ejercicio de la profesión con el cargo de directora, con lo cual es complejo, pero es compatible. Ya habíamos tenido los escribanos
la satisfacción de haber tenido un fallo de la Cámara Civil, que era el fallo Lavairu, fallo famoso, donde hubo un primer cuestionamiento formal al tema del criterio que aplicaba la entonces Dirección General del Registro sobre la inscripción de la declaratoria de herederos. El caso era muy concreto, era una declaratoria de herederos inscripta con proporciones, como decía el artículo 101 del decreto 2080 que reglamenta la actividad registral, establecía que eran 3 hermanos, si no me equivoco, no sé si eran 3 o 4, pero con las proporciones de ley. Habían fallecido los 2 padres. Resultó que uno de los hermanos quiso cederle sus derechos hereditarios a los otros 2, o los 2 a 1, no lo recuerdo exactamente. La cuestión es que el registro le rechaza esa rogatoria, ese documento, argumentando la postura que venía adoptando, porque como bien explicaba Laura, la postura que no era tan generalizada, era una postura bastante minoritaria que había sostenido Borda. Sí, era minoritaria. Donde, sí, no dijiste que era, yo digo, Sí, aclaro, era no, minoritaria. Era sí. minoritaria, donde el transcurso del tiempo convertía esta inscripción en condominio. La realidad es que el registro no se cuestionaba si era condominio o no, directamente partía de la base que había que poner las proporciones de ley. Proporciones que en muchos casos, además, eran rogadas por los abogados al momento de inscripción de la declaratoria. Ni siquiera se consultaba a los interesados si estaban de acuerdo en que se inscribieran las proporciones de ley. Con lo cual, ustedes sabemos que nuestros clientes confían en el asesoramiento profesional de abogados, de escribanos, muchísimas veces se actúa por poder, con lo cual avanzan, se inscribe la declaratoria sin advertir el efecto que para el entonces criterio registral producía la inscripción de la declaratoria, que era justamente generar un condominio. El escribano Lavairu, hoy fallecido, como era un estudioso del derecho, no compartía ese criterio, que era mayoritariamente sostenido por la doctrina civilista encabezada por el doctor Zanoni, y que por suerte lo tenemos en la Cámara Civil, y entonces después les voy a contar lo lindo que habló de la DTR 7 del 2016, pero lo cierto es que hace esta cesión de derechos hereditarios, no hace una venta de parte indivisa. Y esta sesión la manda a escribir, hace una sesión de derechos hereditarios genérica además, ni siquiera era sobre bien determinado, después hablaremos un poquito de ese tema. Y el registro se la rechaza, argumentando de que ya no era factible ceder derechos hereditarios porque la declaratoria estaba inscripta. Yo quiero aclarar que la provincia de Buenos Aires mantiene este mismo criterio. La provincia de Buenos Aires, si uno quiere ceder derechos hereditarios con una declaratoria de derechos inscripta, no lo admite y hay que hacer venta de parte indivisa. Entonces se plantea la recalificación, va a la Cámara y la Cámara hace un fallo que fue excelente en argumentos, análogos a los que hoy están sosteniéndose en los fallos que ya vamos a dar. Con lo cual se produce la primera situación crítica interna en el registro, porque el registro dice, ¿y ahora qué hacemos? Porque nos mandan a escribir esta escritura. Entonces, en ese entonces, el registro, para zanjar la solución, dicta una DTR que dice, bueno, si las cesiones de derechos hereditarios se otorgan entre herederos forzosos, las inscribimos. Pero si son a terceros, no las vamos a inscribir. Con lo cual, no había argumentación jurídica para diferenciar entre un heredero y un tercero. O sea, quien quiera ceder sus derechos hereditarios no habiendo partición, porque eso significaba que todavía había un estado de indivisión hereditaria, podía hacerlo a quien le plazca, sea un coheredero, sea un tercero. Con lo cual, quedó el fallo y la interpretación de aplicación de lo resuelto por la Cámara y así quedó. Hasta que llegamos al nuevo código. Perdón, te voy a hacer una acotación. Nosotros acá, ¿qué hacíamos con esos casos? Cuando venía una sesión sobre un bien determinado, que ahí también estaba la cuestión, nosotros decíamos que si era entre herederos, lo asimilábamos a una partición y entonces se lo escribíamos como partición directamente.
decíamos, cuando independientemente de lo que decía el oficio del documento, si el rogante ponía partición, adelante, se lo escribíamos. Pero era una forma también de zanjar esta situación. Sí, esta situación que planteamos en el viejo código para la gran mayoría de la doctrina civilista era muy clara. Lo que pasa es que había surgido esta postura y la realidad es que cuando el organismo registral la adopta, tiene peso frente al usuario, porque lo que le importa a nuestros clientes es, a ver, yo quiero un título escrito, más allá que el derecho nace... Lo llame como lo llame. Entonces, esta situación se degenera con a nivel directiva del registro, con este primer fallo, y en el año 2016, cuando asumimos la gestión, la verdad que fue en este volumen de trabajo que nos propusimos hacer para reinterpretar o clarificar criterios, hay bastantes criterios que hubo que analizar, estaba principalmente esta directiva, esta DTR. Esta DTR se trabajó mucho con el doctor Alterini, tuvimos varias reuniones con él, con varios escribanos que ustedes seguramente los deben conocer, Ángel Cerábolo, Carlos D'Alessio, hicimos mesas de trabajo con abogados también, con lo cual fue una mesa de trabajo importante. La Cámara Civil nos invitó a una primera, nosotros en realidad nos invitamos, hicimos una autoinvitación para contarles cuáles eran los proyectos de trabajo que teníamos como registro. Fue una reunión en la Cámara Civil muy interesante, donde hablamos del proyecto de disposición técnica registral, y por supuesto la Cámara dijo sin lugar a dudas, ¿no? O sea, teníamos claro el respaldo de la Cámara. La hubiéramos dictado igual porque con el nuevo código, como recién citaba correctísimamente Laura, el 2363 es incuestionable. O sea, hoy no hay posibilidad de decir, bueno, tenemos la postura distinta. ¿Esto qué significó? Un dictado con cuidado. ¿Por qué? Porque no hay duda que el cambio es muy significativo. Y se generan tres situaciones complejas para analizar, para definir. Primero, ¿para qué sirve el proceso sucesorio? Esto es 2335 de nuestro Código Civil y Comercial. Esto, entre otros temas que cita este artículo, ¿para qué se hace el proceso sucesorio? Acá no lo tienen ustedes, es la identificación de los sucesores. Nosotros teníamos que tener claro una primera definición. ¿Seguimos inscribiendo declaratorias de herederos o no inscribimos más declaratorias de herederos? Porque es una opción. Hay muchas provincias del interior que no inscriben declaratorias de herederos. Y esta primera situación a definir antes del dictado, sabíamos hacia dónde íbamos, pero queríamos ir el paso a paso. Esta definición de continuar publicitando la declaratoria de heredero en el registro de la propiedad inmueble fue justamente para evitar un cambio tan brusco, por lo menos en la jurisdicción de donde vengo. Todos los abogados, el Poder Judicial, históricamente en la Ciudad de Buenos Aires, se inscribieron las declaratorias de herederos. Entonces, pensar en una definición que tal vez hubiera sido más simple para el registrador. No escribo más declaratorias, señores, arréglense todo afuera y vengan para acá con todo terminado, y yo me limito a publicitar esta situación. Bueno, no fue el camino elegido, porque... No se te había ocurrido, bueno, fue un primer planteo que nos hicimos, o sea, la metodología de trabajo fue analizar el paso a paso de todas las decisiones que adoptáramos, ¿no? Ventajas y desventajas. Y esta definición, tal vez yo fui la que más sostuve, el escribano Ángel Cerábolo y Antonio Iapalucci, que a lo mejor ustedes los conocen, son dos escribanos que son asesores en el registro de capital y también trabajan en el Consejo Federal del Notariado, por lo menos Ángel. Ellos eran más partidarios de no inscribir declaratorias de herederos. Pero lo cierto es que cuando uno hace un cambio, si se va de demasiado brusco el cambio, también los efectos no son los ideales. Además, ligado a esto, también teníamos la necesidad
de cotejar la investidura que la declaratoria de herederos reconoce en los herederos. ¿Qué significa esto? Por supuesto, corresponde al escribano calificar si tiene la declaratoria de herederos inscrita en los términos formales y calificar la legitimación del documento, ¿no? La legitimidad del documento. Pero también es cierto que al registro llegaban las declaratorias que los propios abogados rogaban y no teníamos una calificación y necesitábamos contar con esta intervención del abogado para decir, bueno, este es el oficio que donde traigo la decisión del juez. Con lo cual, este primer paso de inscribir o no inscribir declaratoria lo zanjamos. El segundo y gran problema que nos planteamos fue, ¿qué hacemos con las inscriptas? Porque tenemos, imagínense, la situación de declaratorias de herederos inscriptas con proporciones, fecha de corte, tomada la decisión, fecha de corte que no vamos a inscribir más proporciones, ¿cómo convivimos? Porque además, hoy no hay pizarrón, me olvidé pedirlo, pero muchas veces sucede que en una declaratoria de herederos inscripta con proporciones, muerto uno de los herederos, se abre comunidad o se abrió una declaratoria nueva o se abre después de la decisión nuestra de no inscribir más, con lo cual en una misma sucesión podíamos llegar a encontrarnos con proporción inscripta y sin proporción comuneros inscriptos, con lo cual fue una definición que ahí también hubo división de aguas, pero por la particularidad de la situación edilicia y estructural de la ciudad de Buenos Aires, optamos por aplicar un criterio que, gracias a Dios, en uno de los fallos la Cámara lo sostuvo y lo reforzó incluso, que es, señores públicos, usuarios, la inscripción de la declaratoria de herederos, las declaratorias de herederos ya inscriptas y el porcentaje que surge del asiento registral no transforma en condominio la situación jurídica del derecho que corresponde a los titulares de ese derecho. Quienes son comuneros y no condóminos. Si la declaratoria de herederos está escrita con proporciones, eso no es nacimiento de un derecho real de condominio, que era la postura que en definitiva se sostenía. Con lo cual, luego estoy haciendo un breve análisis de cómo llegamos, que fueron casi 5 meses de trabajo, de reunión y de trabajo. No llegamos a los 5 meses, fueron 4 meses, y después la puesta y la definición del dictado de la DTR y la puesta en implementación, en funcionamiento. Le estoy dando lo macro antes de entrar a la DTR puntual. ¿Qué significaba esto? Cuando uno toma una decisión y hay que implementarla, esa implementación debe involucrar a todos los actores, con lo cual el primer objetivo fue capacitemos a los escribanos, capacitemos a los abogados, capacitemos a los jueces, porque todos tenemos que estar involucrados, porque todos somos actores de este proceso de registración. A los abogados principalmente porque están muy acostumbrados a venir con el testimonio con las proporciones al registro, con lo cual había que hacer charlas de capacitación. Estas 3 situaciones de capacitación nos obligaron, además, incluso a nivel sistema, porque el registro de la propiedad inmueble de Capital Federal entonces tenía el 70% de las matrículas eran en cartulina y el 30% de las matrículas eran una técnica que se llama folio real electrónico espantosa, que parece una tirada de computadora del viejo formulario que tienen los canalitos, donde solo mostraba el asiento vigente. Y esa técnica, que era del año 85, necesitaba poner proporción. El sistema requería proporción, por lo cual teníamos que hacer un ajuste incluso en la herramienta tecnológica que entonces teníamos. Entonces definimos que el dictado de la DTR, si no me equivoco, fue para mayo, pero la puesta en implementación, yo ya no me acuerdo, creo que fue, ya se los digo,
comenzaba a regir a partir de octubre. 1 de octubre, la aplicación de la presente disposición operará a partir del 1 de octubre. Fue dictada el 6 de mayo y se implementó el 1 de octubre. Esa brecha, la gente venía con las declaratorias con proporciones y nosotros calladitos hacíamos sapo, perdón por la expresión, y las inscribíamos, pero la utilizamos para que el efecto luego de la implementación fuera un efecto lo más pacífico posible, para utilizar la palabra, pues sabíamos que íbamos a tener situaciones donde, o porque no leyeron, o porque no la entendieron, o porque no lo compartían, como hemos tenido los recursos, iban a venir el requerimiento igual. ¿Qué dice sustancialmente nuestra disposición técnica registral? Acá ustedes lo tienen en pantalla. Cuando se presenten a registración documentos que contengan... ¿Quién me tenía que hacer el tiempo? Vos, ¿no? ¿Voy bien? Yo. Sí, cuando se presenten a registración documentos que contengan declaratorias de herederos o testamentos sin que exista partición, solo se tomará razón con relación a los sucesores y, en su caso, cónyuge supérstite, de sus datos personales sin consignarse proporción alguna. Este fue el primer pateado de tablero. Hubo una segunda análisis que no se los conté a propósito para contárselo acá, porque nuestro Código Civil y Comercial actual dice que cuando hay un solo heredero no hay necesidad de partir. No me pregunten el artículo porque nunca me acuerdo los artículos del nuevo código. Yo ya pasé los 55 y me acuerdo lo que dice, pero me cuestan los números. Yo siento saber. Se nos volaron todas las hojas cuando veníamos con el... Yo ya ni siquiera hago el esfuerzo de acordarme. ¿Sí? Entonces, este es el segundo punto. La toma de razón de actos de enajenación sobre la totalidad de un inmueble integrante del acervo hereditario no requiere de la partición siempre y cuando sea otorgada por todos los copartícipes declarados. Si se dispusiere de una parte indivisa o se constituyeren gravámenes, sobre todo una parte indivisa y un inmueble integrante del acervo hereditario, se requerirá necesariamente la previa o simultánea partición. Entonces, ¿por qué les traía este tema que no les adelanté, que fue un tema analizado? La primera preocupación y que saltó es que vamos a tener que partir yo solo. No, el código nuevo no requiere partición cuando hay un heredero, con lo cual, si bien una declaratoria o testamento inscripto, no que sea legatario, porque el legatario es dueño, es dominio, sin lugar a duda, pero en el caso de la institución vía testamentaria, se inscribe como dominio, seguimos inscribiéndolo como dominio. Sí. Ahora, la otra situación, que es la que abarca este segundo punto, es cuando son varios, ¿qué significa? Hay una situación de indivisión, esto está clarísimo, establecido en el código, surge del 2363. Esa indivisión hereditaria significa que ninguno tiene asignado ut singuli, como les gusta decir a los que, y a mí me gusta a título propio, el inmueble, sino que todos tienen un derecho universal a la totalidad de los bienes que componen esa masa indivisa. Y esa situación requiere de partición. Yo no tengo dominio, o los herederos no tienen dominio, sino que tienen un derecho a la totalidad hasta la partición. Resuelta la partición, tiene su efecto declarativo. Ahora, las definiciones que debimos adoptar en la implementación fueron especiales también, considerando y que están en los fundamentos. Yo no los quise escribir, que ahora va a ser el próximo cuadro que les voy a mostrar, porque puede ser que de los copartícipes o comuneros, hagamos un ejemplo concreto, 5 herederos, 4 le venden a 1. Porque lo siguieron instrumentando así muchos escribanos. Mal instrumentado, sí, no es una venta. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos una situación de indivisión. Nadie puede vender algo de lo cual no es dueño. Para la venta necesitamos dominio y para tener dominio necesito partición. Vamos para atrás. Como no tengo partición, no tengo dominio. Lo que tengo es un derecho a la universalidad de los bienes reconocido por la declaratoria de herederos que me dictó el juez. Fenómeno. Pero hicieron la venta de todos a 1.
Bueno, vamos a dejarlo para el próximo cuadro. ¿Podemos hipotecar? No, porque para hipotecar tengo que ser dueño de la cosa. Entonces, ¿podemos afectar a propiedad horizontal? No, porque el derecho real, en su estructura rígida, aunque el código nos vino a ablandar bastante la estructura de los derechos reales en algunos casos, sobre todo en el tiempo compartido, conjunto inmobiliario, bueno, eso tema será otro capítulo. Necesariamente para afectar a propiedad horizontal tengo que ser dueño del inmueble. Entonces, el punto que sigue es, se requiere partición si los comuneros pretenden afectar a propiedad horizontal por cuanto se requiere ser dueño de la cosa. Esto lo aclaramos con una instrucción de trabajo. ¿Qué pasaba? Y ahora llegamos al punto con las proporciones. Recuerden que les dijimos que fue una postura que se adoptó, la decisión que se adoptó fue por la estructura especial que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que son mayormente edificios para arriba. Y edificios donde hay mucho condominio en las unidades funcionales cocheras o en las unidades complementarias. Pero les hablo de mucho condominio, por ejemplo, de 600 condóminos. Y ni hablemos ahora con las regularizaciones de los barrios populares, donde tenemos reglamentos de propiedad que están viniendo con 5.000 unidades funcionales. Entonces, frente a una situación de condominio de una unidad funcional, la definición o el planteo, la definición fue sobre un planteo. Van a convivir comunidad hereditaria nueva, para decirlo de alguna manera, posterior a la DTR, y condominio en la misma situación, o sea, en la misma unidad funcional. Voy a tener el ejemplo que les daba. 3 hermanos dueños, los 3 inscriptos con proporción, 1/3, 1/3, 1/3, que comparten, acá la vuelvo a hacer simple por las fracciones, si quieren las mandamos a una fracción de 600, pero prefiero dejarlo para otro. Entonces, si tuvieran, sería 18.000 el denominador. Pero bueno, en este caso, se nos muere un hermano en noviembre del 2016 y nos llega la declaratoria a inscripción y viene con, obviamente, el tercio, y vamos a hacerla fácil para no hacerlo 3 hijos más y nos vamos al noveno, viene el hijo único con el tercio. Y digo, yo quiero mi tercio, el tercio de mi papá, y le decimos, no, usted es comunero. Pero resulta que al pobre muchacho lo matamos en el año 2017 y el señor tenía 5 hijos. Entonces, cuando nos hicimos esa proyección de esta DTR funcionando, dijimos, vamos a tener en el mismo inmueble condominio con alguien que no era condominio, pero pasó a tener una comunidad hereditaria por la nueva DTR, porque se viene a inscribir después de la implementación. Con lo cual, esto nos definió a decir, señores, la publicidad y las proporciones en los asientos registrales de declaratorias de herederos o de testamentos existentes a la fecha de entrada en vigencia de la DTR 7 del 2016, no importa que haya cesado la indivisión hereditaria, ya que ésta solo concluye con el otorgamiento de la partición. Esto lo que dijimos fue lo que dice el código. Después nos querían insultar, que algunas cosas hemos recibido, pero la realidad es que frente a este argumento lo dice el código. No hay duda que es uno de los temas más delicados que van a tocarles pensar. ¿Por qué? Porque, y ahora, antes de avanzar los fallos, eso se los digo para el después, para los fallos. Porque es la aplicación temporal, artículo 7 del Código Civil y Comercial, porque hay quienes sostienen que si a mí me inscribieron la declaratoria de herederos, esto ya es un derecho adquirido, así lo han planteado en algún recurso, y me estás aplicando retroactivamente una norma que no debe afectar a un derecho ya publicitado. Que este era el argumento principal de uno de los recurrentes. Pero antes vamos a otros casos que tuvimos que ir resolviendo. ¿Voy bien en tiempo? Yo no controlé y me pierdo. Enajenación de la totalidad del inmueble a uno de los comuneros o a un tercero. Este
esté o no inscripta la declaratoria de herederos. Vamos a hacer de cuenta que acá en Neuquén ya tienen una DTR dictada y el tema de las anteriores lo dejamos para después, no lo resolverán con la directora. La realidad es que esta fue una definición, y esto sí está en los fundamentos de la DTR. La situación de disposición, los herederos continúan la persona del causante, tienen la posesión de los bienes, incluso hereditarios. Lo que no tienen es derecho real, tienen un título A, un título a la universalidad, un derecho a la universalidad. Con lo cual, perfectamente podría resolverse, y esta fue una definición, que la enajenación de la totalidad del inmueble por todos los comuneros, sin lugar a dudas, es un acto que no requerimos partición porque o será partitivo, y si quieren decirlo lo dicen, y si no lo dicen, vendieron todos, con lo cual tienen la legitimación para hacerlo, porque son los que han recibido la declaratoria de herederos, la investidura y el reconocimiento por el juez, y son los legitimados porque ejercen la posesión y pueden disponer del inmueble, más allá de si después será venta por tracto abreviado o no, según está escrita la declaratoria. Eso lo dejo para después, una charla con más café con Laura. Pero la realidad es que no hay ninguna duda que todos pueden vender el inmueble, obviamente con la inscripción de la declaratoria de herederos. Si ya está escrita y venden todos, vamos al caso de la ciudad, tenía a los 3 hermanos con el tercio, vinieron a vender, vendieron y no les pedimos partición. Pero ¿qué pasa si de los 3 hermanos, 2 le venden a 1? Entonces, esto sí fue motivo de interpretación, de aclarar los fundamentos de la disposición, diciendo, bueno, esté o no inscripta la declaratoria, esto no es el elemento determinante, más allá de que hay que escribirla, la enajenación de la totalidad del inmueble a uno de los comuneros, nosotros resolvimos aceptarlo, que es un documento que no se requiere en el documento la mención de la partición. Interpretamos que lo que quisieron hacer es partir. Y ustedes van a encontrar, porque esto es la interpretación que le dimos, no surge del documento escribir la referencia a partición conforme artículo 8, al considerando 8 de la DTR, por eso le digo que lean los fundamentos, debe considerarse si el acto cuya inscripción se solicita importa un acto partitivo de la comunidad a favor del adquirente. Y en ese caso, el rogante otorgó el documento sin decir en el documento de los 3 hermanos, los 2 le vendieron, no está formalizado como debería hacerse, debería haber formado una partición con compensación dineraria. Pero lo que resolvieron, el escribano resolvió hacer una venta acostumbrado por la historia del registro a vender. Vendieron partes indivisas. Entonces, lo que resolvimos para que esto vigente la DTR no fuera obstáculo de registración de documentos que más allá de la denominación se entendía cuál era la intención, es que el rogante debía rogar en el rubro 1 de la minuta que era la enajenación tenía carácter partitivo, el autorizante del documento. Se hacían lo que hacemos nosotros cuando le decíamos que fue una partición y se entendieron. Claro. Bueno, otro caso que tuvimos que resolver es la declaratoria de herederos inscripta a favor de varios herederos, de los cuales algunos ya habían dispuesto, habían vendido su parte a un tercero, quedando otros en la matrícula como comuneros. Acuérdense que aparecieran las proporciones, a nosotros no nos modificaba que la calidad del heredero no era un condómino, sino que era un comunero. El ejemplo acá está dicho, 5 herederos, de los cuales 3 le habían vendido a X personas, enajenados, y los otros 2 se mantenían como titulares, condóminos por la proporción, pero en realidad eran comuneros. Y entonces ahí explicamos cómo opera el registro en estos casos. Si los 2 que quedaban, porque vendido a terceros ya no podemos mantener este criterio in eternum. Entonces dijimos, bueno, lo que está vendido a terceros, esto ya salió del control del registro y tenemos que aceptar que esto fue un acto que entonces fue consumado y una venta aceptada, aceptémosla como venta. Pero los 2 que quedaban, como en el ejemplo eran 5,
se mantenían el carácter de comuneros, de comunidad hereditaria. Si venden los dos, aplicamos el mismo criterio que del caso 1. Está resuelto, se vende y no le pedimos la partición. Si uno pretendía ver al otro, que era el ejemplo, bueno, en esos casos sí le pedimos que en definitiva, si eran dos que nos quedaba, perdón, lo aceptábamos porque me queda uno solo. Pero si eran 3 y uno solo le quería vender y me sigue quedando pluralidad de comuneros, tienen que partir. Estos casos los fuimos resolviendo a medida que íbamos implementando la DTR. A mí me gustaría pasar a los fallos, no a la sesión sobre bien particular, porque fue una solución que le encontramos a la situación de las compraventas, de aquellos escribanos que habían hecho compraventa, olvidándose de la DTR cuando venían a registrarla. Pero eso se los cuento después. Vamos a los casos. Estos son los 4 casos que se plantearon ante la Cámara Civil. Ustedes, si quieren leerlos directamente de la página del RPI, entran al sitio web del Registro de Capital, vayan a normativa, se abre una pestaña, normativa, jurisprudencia, y los tenemos ordenados de los más recientes hacia los más antiguos. Hubo en realidad son 4 fallos, pero son 2 grupos. Ferretti, que fue el primer caso, fue un caso muy formal. El escribano Ferretti quiso hipotecar. Para colmo, piensen que yo había sido presidente del Colegio de Escribanos hasta el 2015, con lo cual los conocía a todos. No les cuento a los que se enojaban, lo que no venían a decirme al registro. Pero igual a mí eso no me pasa porque yo acá no conozco a nadie. Tengo ese problema. Hernán vino al registro y me dice, ¿cómo me vas a escribir esto? Él quería hipotecar. Digo, no, Hernán, tenés que ser dueño. No, pero esto volvió al argumento de la historia. Sí, es verdad, tenía hace 25 años inscripta la declara. A uno le cuesta, por decir, después de 25 años tenía 2 hermanos y los 2 querían hipotecar. Y yo dije, no, Hernán, tenés que partir, hacer una complementaria. No, me dice, no voy a hacer ninguna complementaria. El diálogo fue así, no se los miento. Entonces, digo, bueno, Hernán, yo lo siento, el código te obliga para hipotecar a ser dueño. Para afectar a propiedad horizontal, ser dueño. Para vender, ser dueño. Con la venta, por ahí es más solucionable porque, en definitiva, la subrogación de la cosa con el precio que sigue en estado de indivisión, ustedes después partirán el precio obtenido de la venta. Pero en la hipoteca no tenés chance, tenés que hipotecar. No hay escapatoria. Bueno, así vino con argumentos que no fueron analizados por la Cámara en el fondo ¿puedo bajar después, minimizar esto? ¿Cómo se hacía checar la imagen? Escape. Bueno. Con argumentos que que fueron más formales, que no hubo un análisis del contenido de la DTR. Fue un análisis más formal basándose en que no se habían planteado ante el superior una crítica concreta y razonada de los argumentos sostenidos por la Dirección General, con lo cual no se abocaron al fondo del tema. Pero después vinieron los otros 3 fallos que seguramente todos los conocen, al escribano José María Orelle, es un escribano que es muy conocido, es académico, más allá de compartir o no las posturas, es un hombre muy estudioso, es un hombre que funda su tema, pero acá le dieron con un palo. Pero no, porque los argumentos, José María planteó, era un desarrollo inmobiliario complejo, con algunas sucesiones indivisas terminadas, inscriptas, otras en vía de trámite, y se ve que los desarrolladores, como nos pasa, quieren apurar y quieren tener su título. Entonces se fue con las escrituras de venta de parte indivisa. Se le frenó y, en definitiva, ante el freno de la Dirección General,
lo eleva a la Cámara. La Cámara, los fallos de José María Orelle fueron 2 de la Sala F y 1 de la Sala G. El de la Sala G, ahí él tuvo el error que además ni siquiera había escrito la declaratoria de herederos. Él replicó los fallos de los otros 2 casos que planteó y que los resolvió la Sala F. Ay, se me está acabando la batería. Ah, no, ustedes, no, esta no es mi compu. Le ponemos ¿Qué cierra? el cuadrito. ¿Este? Para cerrar. Ah. Los 2 de la Sala F eran situaciones de declaratorias de herederos inscriptas con proporciones. El de la Sala G, por eso es más fácil ubicarlo por sala, era un caso donde ni siquiera había escrito la declaratoria de herederos, con lo cual, al replicar los mismos argumentos, la Cámara le dio más con un palo por él, porque además usted está planteando algo que ni siquiera hay cuestionamiento de la temporalidad. Yo opté no por ponerlo en un PowerPoint, sino por resaltarles algunos argumentos que me parece que son fundamentales a la luz del análisis que hizo la Cámara del cuestionamiento del escribano José María Orelle, que fue muy bien planteado. Era por uno, acá, ¿se llega a leer? ¿Es claro? No. El tema central era resolver. Ponele arriba si querés. ¿Agrando? 107%, un poquito más. ¿Ahí está mejor? No, se me fue. Centrarlo ahí abajo. A ver, Ahí va, ahí va. ¿ahí va? Sí, ahí está el otro más. Bueno, si querés hacerlo vos, yo no te vale. Puedes pensar y hacer esto, 2 cosas, nada de chistes machistas. Bueno, acá la Cámara se enfoca en qué es lo que tiene que analizar. Por un lado, dice, si el mero hecho de que la declaratoria de herederos haya sido inscripta implica la adjudicación del inmueble en condominio a favor de los vendedores, o si simplemente exterioriza la indivisión hereditaria o postcomunitaria, que en la redacción del 2363 solo cesa con la partición, con lo cual ya le dijo, pero ahí la Cámara enfoca o le da el contexto a la cuestión a analizar. Y el otro tema es el análisis del planteo de la inconstitucionalidad de la DTR del 7 de 2016, que por supuesto lo planteó como vinculándolo al tema de los derechos adquiridos y al tema de la temporalidad. Y me parece que la Cámara en esto, y por eso me voy a lo que es fundamental, dice, esta sala ya he tenido, lo dice mucho mejor ellos, por eso no se los cuento, lo dice la ADC, ha tenido la oportunidad de pronunciarse, cita un fallo. Y agrega, lo que está resaltado, en tal sentido de que la declaratoria de herederos, ni aún inscripta en el registro de la propiedad inmueble, pone fin, o sea, se entendió lo que dice la Cámara, la declaratoria de herederos, ni aunque esté inscripta en el registro de la propiedad inmueble, pone fin a la comunidad hereditaria. Su valor declarativo se limita al título que acredita la vocación, 3335 y 3337 del Código Civil. El llamamiento hereditario. La forma de constitución de los derechos reales está taxativamente enumerada en el Código Civil y la interpretación de la voluntad de los herederos que escriben tal declaratoria no está prevista en esa normativa. El Código, cuando habla de la Constitución, que esto es una estructura rígida del derecho real, no dice que porque nos ponemos de acuerdo de inscribir la declaratoria. Esa inscripción no modifica el estado de indivisión hereditaria, la que no es igual a la copropiedad toda vez que recae sobre una universalidad. Y ahí cita la Dairu que yo ya se los conté. El otro fallo de la sala G es exactamente igual, de la sala F es igual, porque en definitiva, ¿cierro o minimizo este fallo? Como quieras, si lo vas a usar. No. Ahora me voy al de la sala G. Me voy al de la sala G porque el de la sala F, la misma sala, replicó argumentos. Sala G. ¿Se está viendo? ¿No? El de la sala G, el que les contaba, era que acá ni siquiera
Bueno, pues, este resaltado lo había hecho cuando llegó, ¿no? Dice, ¿qué es lo que quería cerrar? La sala G tenía el problema que ni siquiera había planteado la inscripción de la declaratoria de derechos, estaba pendiente. Entonces la Cámara de entrada le dice, su planteo es improcedente porque la normativa que aplica el registro de la propiedad inmueble, en ese momento cuando él lo plantea, no solamente dice, ello es así, no solo porque se trata de normas de carácter imperativo, que resultan de la aplicación inmediata de las consecuencias de las relaciones jurídicas, artículo 7, y más adelante dice, el criterio comentado, perdón, hay otro párrafo que venía de la temporalidad, el criterio comentado contrasta con la tipicidad de los derechos reales, pues no puede producirse una transformación del derecho por la voluntad de las partes juzgadas a través del transcurso del tiempo. La seguridad y el orden público, se lo estoy abreviando, impiden considerar que la inscripción de la declaratoria de derechos genera un derecho o constituye un derecho real. Unas veces sí y otras veces no. La forma de constitución del derecho real está taxativamente enumerada. No basta la mera inscripción de la declaratoria ni la realización de una partición parcial, porque él había hecho una partición parcial, y acá dice, y acá habla de la asignación singular y universal. Y después, más adelante, en algún lugar que se ve que no lo marqué, le dice, además usted plantea la inconstitucionalidad y la aplicación retroactiva, cuando en realidad usted está viniendo a escribir una declaratoria de derechos cuando ya está vigente la DTR 7 del 2016. Con lo cual, en este sí, pobre, le dieron con un palo. En síntesis, volviendo a los casos, y ahora cierro que ya me falló, los terminé, y ahora cómo agrandaba esto, había una copita, ¿no? Sí, al lado del Zoom. ¿Este? No. ¿Este? Hay gente joven a hacer esto. Dale. Bueno, en síntesis, para abreviar y para cerrar esto, hubo que definir algunas situaciones y la última que les quería contar era la decisión respecto de un bien particular. Con esto cierro. Los casos los fallos de la Cámara, los casos que se plantearon en la Cámara fueron terminantes y gracias a Dios la experiencia de Capital fue bastante sana, o sea, realmente muy poco traumática. Personalmente creía que iba a ser mucho más traumática. Tuvimos charlas con los jueces. De hecho, el lunes 23 tenemos a toda la Cámara Civil con los jueces patrimoniales y de familia que nos vamos a juntar, porque también se generan situaciones yo le contaba a Laura, ex cónyuges que están divorciados, no liquidaron la sociedad conyugal y se muere uno o los dos. Con lo cual, la muerte produce la situación de dos masas, se indivisa si hay sociedad conyugal vigente, indivisión hereditaria y indivisión de la masa de los bienes de la sociedad conyugal, en la medida que haya un régimen de comunidad. Y también esto produce a veces confusión en la competencia, porque mandan a partir al juzgado del divorcio y el divorcio dice, yo ya perdí competencia, y sí, perdió competencia, el sucesorio atrae. Entonces, bueno, esto tenemos el lunes también una capacitación, pero lo que quiero remarcar es que es fundamental, y los felicito que estén en una jornada conjunta, porque o lo hacemos todos juntos o nos sale de alguna manera, no nos sale tan bien. Y las situaciones que tuvimos que resolver a través de esta sesión respecto de un bien particular, ustedes saben que el código es clarísimo cuando habla en materia de cesión de derechos hereditarios, que la cesión de derechos hereditarios en un bien particular no es una cesión de derechos hereditarios, en realidad se regula por el contrato análogo. Pero también es cierto que en una interpretación a la inversa, si yo al contrato análogo, que en realidad es una compraventa, no lo puedo formalizar como compraventa, sino que en realidad, yendo para el otro lado, puedo formalizarlo como una cesión de derechos hereditarios sobre bien determinado, porque la realidad es que se otorgan cesiones de derechos sobre bien determinado,
lo cual no quiere decir que esté bien, no es correcto, pero el código no dice no se pueden otorgar cesiones de derechos hereditarios sobre bien determinado. Lo que dice es, no es una cesión de derechos hereditarios, se rige por el contrato análogo. Entonces, estirando un poco esta interpretación a la inversa, dijimos, bueno, el escribano que no vio la DTR del 2016, o no la interpretó o creyó que podía o se olvidó, bueno, le dimos dos opciones. Hacer una escritura complementaria para que puedas aclarar que buscar a los que te faltan para partir, pedir inhibiciones por todos, porque el acto de partición no hay ninguna duda que es un acto dispositivo y requiere certificado de inhibición. También es cierto que lo pueden hacer como quieren, porque pueden ir a la justicia y partir. Hoy la partición sabemos que nuestro código 2363 dice háganla como quieran, pero háganla. Entonces, lo que en definitiva dimos como salida es buscar si los podés encontrar y si no los podés encontrar, rogala como cesión de derechos hereditarios sobre bien determinado. Rogala en la minuta que es el autorizante del documento. ¿No es la salida más feliz? Por supuesto. Lo vamos a inscribir en la matrícula del inmueble. ¿Y qué efecto produce esta cesión de derechos hereditarios inscripta sobre un bien determinado? Y que el cesionario está sujeto a que el día que haya partición le sea adjudicado. Esto será una responsabilidad del escribano asesorar adecuadamente y decir, mira, esto normalmente cuando vienen estas escrituras con partes indivisas hay una situación de fondo donde se conoce la situación de familia que está en juego. Pero bueno, fue una salida que, por eso yo acá la cito, y decimos que si se pretende registrar con proporción, se va a solicitar la previa partición, y si no, se lo va a anotar al comunero, al cesionario, como un comunero más. Con esto agoté de las 7, quedaron todos paralizados, pero no importa. No, Pasamos no. un break entonces. Como ¿Qué quieran. parece? Bueno, perfecto. Hacemos un cortecito y volvemos en 15 minutos. Bárbaro.